programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El absolutismo político fue combatido a través de la separación de funciones. Eso lo hizo posible el liberalismo político. En el absolutismo, las tres funciones tradicionales estaban concentradas en el monarca. Él hacía la ley, la aplicaba y administraba justicia. Para combatir esa concentración del poder, se revivió fundamentalmente a través de Montesquieu lo que ya Aristóteles siglos antes había mencionado de la separación de funciones. Pues bien, a raíz de la reelección presidencial, se presenta un proyecto de acto legislativo, es decir, de reforma constitucional, que se denominó de equilibrio de poderes. Fue la manera de llamarlo, donde el centro del asunto en ese aspecto fue la abolición de la reelección presidencial. El acto legislativo, que es el número 2 de este año, ha sido demandado ante la Corte Constitucional. Por eso adquiere plena vigencia el tema. Y para tratarlo, mi invitado esta noche es el politólogo profesor Fernando Galvis Gaitán. Profesor, bienvenido a mi programa. Buenas noches, doctor Ricaurte. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted qué tal? Bien. ¿Cómo le va el equilibrio de poderes? Pues a mí me parece que esa fue una reforma cosmética, que no llegó al fondo de lo que debería hacerse en Colombia. Empezó siendo una reforma para solamente prohibir la reelección y le fueron colgando cosas, algunas me parecen buenas. A mí me parece bueno, por ejemplo, un artículo que tiene la reforma de equilibrio de poderes que dice que el que ocupe el segundo puesto en la elección presidencial, en la de gobernador o en la de alcalde, tiene derecho a estar en el Senado, tiene derecho a estar en la Asamblea y tiene derecho a estar en el Consejo. Eso me parece bien, pero yo no veo qué tiene que ver eso con el equilibrio de poderes. Y me parece... Es que el equilibrio de poderes fue una manera de llamar el proyecto, porque entre otras, usted tiene razón, pero resulta que frente a las 40 reformas restantes, esta es como la que reforma algunos aspectos de los tantos que necesitan ser enmendados en la Constitución vigente. Exacto. Por ejemplo, no se concentró en hacer una reforma sobre la justicia, que hubiera sido muy buena porque ya le había fracasado al gobierno una anterior reforma a la justicia, pero sin embargo suprimió el Consejo Superior de la Judicatura. Al legislativo le quitó la comisión de acusaciones y creó la comisión de aforados, que es casi lo mismo. El Consejo Superior de la Judicatura lo cambió por la comisión judicial y la comisión de disciplina y la gerencia judicial, que a mí me parece una buena reforma, pero que tampoco tiene sustanciales reformas con el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, es una reforma muy superficial, que no va al fondo de lo que se hubiera podido reformar en Colombia si se hubieran pensado seriamente los temas y no simplemente como en un salpicón irle metiendo cosas. Eso indica que los grandes cambios constitucionales en este país están todavía pendientes, porque usted tiene razón en lo que ha dicho, pero es una de las reformas que más modificaciones le ha introducido a la Constitución vigente. Sí. Antes de adentrarnos un poco más en algunos aspectos, pocos que vamos a tratar del proyecto aprobado en sí y de su demanda, hablemos un poquito de lo que casi no se habla en este tipo de programas, es el análisis de fondo del tema. La separación de funciones. A mí me parece, porque para hablar de equilibrio de poderes hay que hablar de separación de funciones. A mí me parece que ya esa separación tripartita ya está mandada a recoger, entre otras cosas,
porque lo que hace el Estado ya no se puede agrupar en esas tres funciones. Yo hablo, le digo a mis alumnos, de 5 ramas: la legislativa, la ejecutiva, la judicial, la de control y la electoral. Su posición un poquito en torno a eso. Estoy de acuerdo y le añadiría otra función muy importante, que es la económica, y otra función que no está en la Constitución, pero que es todavía más importante, que es la de los medios de comunicación. El poder que hoy tienen los medios de comunicación es tremendo. El poder económico que se manifiesta a través del Pero Banco ¿no de le la parece República, que esa el no presupuesto, sería la planeación? Sí, esa es otra rama especial pero y autónoma, que es el Banco de la República y el presupuesto y del Departamento Nacional de Planeación y lo que tiene que ver con los planes de desarrollo. Muy bien, comparto con usted lo de la función económica, aunque yo no la he incluido dentro de las 5 ramas por una razón, porque es que esa función la desempeña la rama ejecutiva con la salvedad del organismo autónomo que es el Banco de la República para manejar la política monetaria, crediticia y cambiaria, pero la política fiscal la maneja el gobierno, luego esa función económica podría quedar allí. En cuanto a los medios, maestro, ahí sí no la comparto, porque esas son actividades de unos grupos de presión que no pertenecen al Estado. Bueno, sobre lo primero, sobre el Banco de la República, a mí me parece que el Banco de la República toma autónomamente todas las decisiones. Los 5 miembros de la Junta Directiva toman, o el Consejo que dirige el banco, toman las decisiones. El ministro es solamente un voto, de manera que ahí el ministro no dirige nada. Es lo que decida el Banco de la República y puede ser en contra de las políticas del Ministerio de Hacienda y del Presidente de la República. A mí me parece que ellos tienen una autonomía grandísima. Sin embargo, mi propósito no es que nos pongamos de acuerdo porque perdería gracia el programa, justamente el debate es lo que más nos gusta, de ahí mesa de opinión. Pero en ese caso, lo que habría que hacer es manejar la política económica no en 2 direcciones como se maneja ahora, la del gobierno, por un lado, la política fiscal, y las otras políticas a las que me he referido por parte del Banco de la República. Eso como que resta, dijéramos, que cohesión en la política estatal. Estamos de acuerdo, porque es que el Banco de la República, mire, es el banco emisor, es el banco que tiene las reservas, es el banco que fija las tasas de interés, es el banco que dirige la política fiscal, económica, crediticia del país. Entonces, en realidad, las funciones principales las tiene el Banco de la República. El Ministerio de Hacienda es como un ejecutor de lo que le diga el Banco de la República. Ellos tienen su presupuesto, pueden hacer algunas cosas en materia de préstamos, en materia de aprobar el plan de desarrollo, el presupuesto, pero el que maneja la política económica es el Banco de la República y lo hace autónomamente. Muy bien, en lo que sí no estamos de acuerdo es en su posición con relación a los medios de comunicación, pero eso tenemos que comentarlo, eso y mucho más después de una muy primera pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Profesor Gálvez, ¿cómo es que usted dice que los medios de comunicación, si le entendí o le entendí mal, son otra rama del poder? Yo no creo que sean otra rama del poder, pero sí tienen una tremenda influencia que por habría supuesto que tenerla en cuenta cuando se habla del Estado y del funcionamiento del Estado. No basta con que haya un poder ejecutivo, legislativo, judicial, control electoral, económico, sino que hay que tener en cuenta que los medios de comunicación hoy en día en Colombia, y creo que en muchas partes del mundo es así, han desbordado su función de información y de opinión y han llegado hasta el caso, yo oigo programas, yo oigo mucha televisión y oigo mucho radio, y resulta que ellos juzgan a una persona y le hacen un cuestionario como si fueran jueces, y la condenan y le dicen, un programa, le dicen, usted firmó este contrato, sí, usted por qué firmó esta cláusula, usted no sé qué, usted se tiene que ir para la cárcel, usted qué está haciendo ahí suelto.
Eso eso es mucho más de lo que debería ser un medio de comunicación, y lo hacen en televisión también. Las noticias carecen en Colombia de un buen análisis, tanto en televisión como en radio, pero sí son muy buenos para juzgar. Y hay algunos personajes que están en radio y en televisión que tienen esa función de volver picadillo a todo el que tienen ahí con base en cualquier cosita. A veces tienen razón, pero ellos no son el Poder Judicial. Muy bien. Ni son el Poder Legislativo cuando critican y destrozan una ley, ni son el Poder Ejecutivo cuando critican y destrozan algo que hace el presidente. Muy bien, entonces con los comentarios que hemos hecho hasta aquí, pues hay varias ramas del poder, es decir, el poder se ejerce a través de varias dependencias, de varios órganos, con autonomía, pero con pesos y contrapesos, con colaboración armónica. Bien. Y hay que añadir el poder municipal, que ese sí es considerado en muchas partes, por ejemplo en Bélgica, por ejemplo en algunos países europeos, como un poder importantísimo. Hoy en día el poder de los municipios y el poder territorial es importantísimo, y ahora más en la época de la descentralización y más en la época en que se considera que el Estado está superado por la organización municipal, y que es la organización municipal la que responde a las necesidades de las personas, y que el Estado se debe reducir a lo esencial, pero que lo más cercano a las personas y lo más importante es de los municipios. Ese es otro poder. Porque allí está el núcleo esencial. Exacto. Del Estado y de la sociedad. Muy bien, en todo caso tiene que haber o tiene que buscarse el equilibrio de poderes, porque el equilibrio de poderes no existe, es una manera de decir que hay que buscar el equilibrio de poderes, ¿no le parece? Así es. John Locke, que fue el que se inventó en su libro del gobierno, sobre el gobierno civil, el que se inventó la separación de poderes, habla de la separación de poderes, que todo no lo haga el rey, y eso le costó irse para Holanda y que lo persiguieran y publicar el libro en Holanda, sino que además él en su misma teoría dice que el poder legislativo es el importante y que los demás están sometidos al poder legislativo. Entonces ya no había tal separación de poderes, porque el legislativo era el importante. Para mi punto de vista, el más importante de los órganos es el ejecutivo, es el que realiza las cosas, es el que uno ve que mandaron a hacer una carretera, que tienen más escuelas, que hay más puestos de salud. Sí, pero bajo el marco que le haya determinado el legislador. Bajo el marco que le haya dictado el legislador, que en el caso de Colombia, el presidente tiene, por lo que aquí tenemos un sistema presidencialista, el presidente tiene la facultad de dar leyes. Entonces el presidente tiene más facultades que las que tiene en un régimen, por ejemplo, como el de Estados Unidos. Muy bien, entonces, hay separación de funciones. Hay colaboración armónica, pero no es posible que haya equilibrio de poderes, porque, por ejemplo, en el régimen parlamentario, entonces prima la rama legislativa. Exacto. En el régimen presidencial prima la rama ejecutiva. Exacto. Y aquí no solamente prima la rama ejecutiva, sino que prima la rama judicial. Que estamos en un gobierno de los jueces. Acabo de ver que en una universidad un juez ordenó, por una tutela de un estudiante, que le debían hacer un cuestionario de todas las materias que él debía presentar en un preparatorio. A mí me parece que eso es absolutamente increíble, que un juez vaya a meterse dentro de lo que hace internamente una universidad y le diga: señores profesores y señores directivos, háganme unos cuestionarios, porque el estudiante considera que es muy difícil pasar un examen preparatorio si no le hacen 20 preguntas de cada una de las materias. Bueno, en todo caso, con todos los aspectos, aristas que esta materia tiene, lo importante es que con el acto legislativo llamado de equilibrio de poderes se disminuyeron algo los desequilibrios, porque se suprimió de nuevo la reelección presidencial y porque se prohibieron otras reelecciones. Llegado a ese punto, ¿por qué? ¿Con qué motivos, con qué razones demandan el acto legislativo y fundamentalmente el fiscal? ¿Por qué lo hacen? A mí me parece, antes de contestarle la pregunta, sí, a mí me parece que es muy importante lo que se ha avanzado, pero que es insuficiente y que no fue al fondo. Y me parece que el fiscal no tiene buenos argumentos para oponerse a la reforma de equilibrio de poderes. Yo pienso
que lo que deberíamos pensar nosotros era en pasarnos a un régimen como el francés, en que hay un presidente como el de nosotros, un primer ministro como en el régimen parlamentario, que sí hay desequilibrio, pero que no hay esa guerra de poderes que existe en el régimen presidencial, no solo en Colombia, en todas partes. Muy bien, pero se nos va a acabar el tiempo y nos toca llegar a las razones que exponen los demandantes para no estar de acuerdo con el acto legislativo, pero ya nos tocó después de la última muy pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. A su última parte me encuentro con el politólogo profesor Fernando Galvis. ¿Qué razones argumenta el fiscal para demandar el equilibrio de poderes? Él tiene varias razones, me parece que la más importante es la que dice que hay sustitución de la Constitución. ¿Con base en qué argumenta que hay sustitución de la Constitución? Porque se suprime la comisión de asociaciones, se crea la comisión de aforados, la comisión de aforados no tiene control, se suprime el Consejo Superior de la Judicatura y él considera que eso es una sustitución de la Constitución, que eso es inconstitucional. Se le olvida al fiscal que lo que ha dicho la Corte es que hay sustitución de la Constitución cuando se cambia alguno de los principios de la esencia que definen la Constitución, su naturaleza. Porque si no, entonces no podrían hacerse reformas. Exacto, yo estoy de acuerdo. ¿Y qué otros argumentos expone? Los otros argumentos que expone es, por ejemplo, que no le gusta la comisión de aforados, porque no tiene control, que no, a ver, vamos, ya sigue con esos argumentos. ¿Y qué hace inconstitucional el hecho de que no tenga control la comisión de aforados? Yo no le encuentro ninguna base. No hay ninguna norma constitucional que diga que cualquier funcionario, por importante que sea, tenga que ser controlado. Claro, me parece conveniente, pero no hay ninguna norma constitucional. ¿Tiene el señor fiscal otros argumentos? Tiene más argumentos. Por ejemplo, él dice que lo que se refiere a la comisión de aforados no hace ningún cambio fundamental, que el segundo debate que se le dio con modificaciones eso no era posible, y algunas otras cosas que me parece que son de menor importancia. ¿Usted cree que le queda bien al fiscal meterse en este asunto cuando su función lo puede hacer como ciudadano, pero cuando su función está centrada en ser fiscal general de la Nación? A mí me parece que lo hace muy mal porque la Fiscalía, a mi modo de ver, funciona muy mal. Casos, por ejemplo, como el de Colmenares nunca han sido resueltos y me parece el colmo. Me parece que revivir asuntos de hace 30 años no tiene sentido. Me parece que inventar cosas y crear pantallas sobre cantidad de otras cosas, contratar a una señora por 4.000 millones de pesos por 35 hojitas que escribió con lugares comunes, me parece que es un fiscal de lo más malo que ha habido y que se debía dedicar era a ser fiscal y no a impedir que se haga una reforma por parte del gobierno nacional. Y me parece que está llorando por la herida. Como a él lo van a meter en la comisión de aforados, o no a él, sino al fiscal, él no quiere eso y entonces está bravo, está disgustado con el Congreso y entonces viene con una demanda sin sentido, me parece. Yo he leído uno de sus varios libros, La ciencia política. ¿Por qué es importante la ciencia política? La ciencia política es muy importante porque trata del poder dentro del Estado, de cómo se ejerce el poder dentro del Estado y cómo ese poder puede transformar la vida de las personas y puede transformar la vida de las sociedades y la vida de las naciones. La política es, dice el Concilio Vaticano II, la más noble de todas las actividades. Es lo más grande que puede hacer una persona porque es trabajar por todos. Si se hace como lo hacen muchas gentes en el mundo y en Colombia en particular, para beneficiarse personalmente, la política deja de tener sentido. Para repasar en unos casos y para elevar la cultura
política que tanto se requiere en este país, ¿cómo definiría usted la política? La política la definiría como el estudio del poder dentro del Estado para tomar decisiones que favorezcan a toda la comunidad. Pero se ejerce política fuera del Estado. Sí, claro, es que todos hacemos parte del Estado. Todos los ciudadanos somos parte del Estado porque el Estado no es solamente los órganos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, lo que estábamos hablando hace un momento, sino que el Estado hacemos parte todos los colombianos y todas las personas de cualquier Estado. ¿Y cómo hacer entender que el poder no es solamente para los elegidos o para los gobernantes? Dando solución a las necesidades de las personas, solucionando las necesidades insatisfechas, viendo que la gente sí encuentra en los políticos soluciones. Pero ¿cómo hacer que no lo entiendan solamente así, sino que sepan que el poder ciudadano es importante y que el soberano realmente es el pueblo, que es en quien radica originariamente el poder? Eso se puede hacer a través del voto, a través de los mecanismos de participación. La gente puede decidir lo que quiere, pero me parece que en Colombia el voto pues no ocupa el lugar que debería ocupar. Cuando uno encuentra que hay 50% de abstención en promedio, quiere decir que a la gente no le interesa decidir sobre quién gobierna, y cuando uno encuentra que el referendo no consigue un mínimo del 25% para ser válido en las preguntas que hizo, por ejemplo, el presidente Uribe, y que los otros mecanismos no se utilizan o se utilizan muy poco, la consulta popular, el cabildo abierto, quiere decir que ahí hay un déficit de democracia y un déficit de actuación y un déficit de credibilidad y de gobernanza. Pero ¿cómo hacer para que la gente entienda que es también su problema y que el gobierno y el poder en el Estado y fuera del Estado no debe seguírsele dejando a unos pocos? ¿No será elevando la cultura política y haciendo ver que si el ciudadano elige, también es capaz de tomar las decisiones directamente? En medio minuto, porque se nos acaba el tiempo. Estoy completamente de acuerdo, es un problema de cultura política. La persona se queja de mal gobierno, por ejemplo, en el caso de Bogotá, un desastroso gobierno de Petro, pero vota muy poca gente. Debíamos haber votado siquiera el 80% y no lo hicimos. Muy bien, es Fernando Galvis Gaitán, aquí en Mesa de Opinión, hablando de lo que debe ser el equilibrio de poderes y de las demandas que se han presentado, esencialmente la que presentó el señor fiscal general de la Nación. Estamos entonces pendientes de que se produzca adelante la decisión de la Corte Constitucional para saber si definitivamente todo el acto legislativo aprobado, llamado de equilibrio de poderes, queda vigente o declara inconstitucionales algunas de sus disposiciones. Tema de mucha actualidad, y ojalá que a través de estos programas se levante cada día más la cultura política del pueblo colombiano. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ricardo. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, como siempre, feliz noche, que descanse.